Vamos a comenzar a grabar entonces. Bienvenidos a la clase de matemática. Yo voy a estar reemplazando al tío Huguito por esta semana, por lo menos. No sé si irá a tirar más licencia, pero por lo menos esta semana voy a estar yo, ¿ok? Sí, tía. Vamos a continuar y a tratar de ver. Voy a ponerles aquí entonces. No es la primera vez que yo les hago clase, así que ustedes ya me conocen, así que no necesito presentar. Ya. La semana pasada, o la clase anterior, es cierto, debieron haber visto esto, lo que es áreas de polígono, ¿ya? Y aquí la primera que nos aparece dice área de paralelogramos. Espérame un poquito. Justamente me hablaron de... Ya, ahora sí. Cuando hablamos nosotros de polígonos, nos referimos a figuras planas. Es decir, por ejemplo, estas que están aquí. Ustedes se fijan que nosotros las dibujamos solamente, ¿ya? Están compuestas por lados, por vértices, por aristas, están compuestas por una altura, porque yo puedo medir la altura, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia desde la base hacia la parte de arriba? Y están compuestas por todo el relleno, por eso está pintada de amarillo, ¿ya? Por eso está ahí coloreada. No es una figura geométrica, ya es un polígono, ya es una figura en 2D. Ya si fuera en 3D, ¿cierto? Ahí ya sería un cuerpo geométrico, es decir, porque yo ya lo podría tocar. En cambio, aquí solamente lo estoy dibujando. Dice, ¿qué recuerdas de los paralelogramos? Menciona 3. ¿Se acuerdan que era un paralelogramo o no? ¿Con quién vieron esto? Tío Hugo. Con el tío Hugo. Bueno, cuando nosotros hablamos de un paralelogramo, nos referimos, ¿cierto?, a un polígono que está compuesto por pares de lados. ¿A qué me refiero con pares de lados? Esto de aquí abajo, ¿cierto?, va a ser igual a la parte de aquí arriba, es decir, es un par de lados que van a medir exactamente lo mismo. A eso se refiere cuando habla de pares de lados. Espérenme un poquito, voy a conectar mi tablet para poder trabajar. Ahora sí. Cuando nosotros nos referimos a paralelogramos, ¿cierto? Se refieren a figuras planas o a polígonos, ¿cierto? Planos como estos de aquí, que tienen lados, ¿cierto? Que son de iguales medidas. ¿A qué se refiere? Aquí vamos a rayar un poquito la pantalla para que ustedes puedan entender mejor. Por ejemplo, si ustedes se fijan, este de aquí, el número 2, ¿qué figura geométrica es? Un cuadrado. Un cuadrado, muy bien. Y por lo tanto, un cuadrado tiene este y este, ¿cierto? Si este mide 2 centímetros, ¿cuánto va a medir el del frente? 2 centímetros. 2 centímetros. Y lo mismo va a pasar, ¿cierto?, con la de arriba y con la de abajo, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo claro. Otro polígono, ¿cierto? Aquí podemos tener aquí el número 3. ¿Te fijas que esta inclinación es la misma inclinación que yo tengo acá? Por lo tanto, si este va a medir 3 centímetros, ¿cuánto va a medir el lado de al frente? 3 centímetros. Muy bien. Por lo tanto, los polígonos yo los puedo definir, ¿cierto?, como figuras, ¿cierto? O como o sea, los paralelogramos yo los puedo definir
como figuras o polígonos, ¿cierto? Que tienen pares de lados iguales y de manera recta, ¿ya? ¿Qué pasa si yo hago una cosa así? ¿Eso es un polígono? ¿No? No, porque estos bordes están redondeados, por lo tanto ya no es un polígono, ¿ya? Para que se entienda. Aquí nosotros tenemos varios polígonos. Por ejemplo, el 1, ¿qué polígono sería ese? Triángulo. Un triángulo. El 2 Un rectángulo. es un cuadrado. El 4 es un rectángulo. El 7 igual es un triángulo. El 6 también, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el 3 y el 5? ¿Qué figuras geométricas son? Un rombo y un romboide. Ya, un rombo, un romboide. Muy bien, excelente. No se les había olvidado la materia. Excelente. Dice, bueno, aquí nosotros tenemos, ¿cierto? El primer cálculo de área, ¿cierto? Que sería de un paralelogramo. En este caso aquí yo tengo un paralelogramo, ¿cierto? Que es un, ¿cómo se llamaba esto? ¿Un romboide? Es un romboide, muy bien. Y para poder calcular, ¿cierto? El área de este romboide yo puedo hacer operaciones. Y es la que aparece aquí abajo. Fíjense que aquí este de aquí es igual a este romboide de aquí arriba, ¿sí o no? Ya. Sí, ¿Qué es lo que hice yo? Si se fijan, este romboide es como si yo tomara un rectángulo, ¿cierto? Un cuadrado, y a mí se me ocurriera aplastarlo y lo ladeé. ¿Se fijaron ahí que yo ladeé ese rectángulo? Uh-huh. Ya, ladeé ese rectángulo y al hacerlo se convirtió en un romboide. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero calcular cuánto, ¿cierto?, de color amarillo está coloreado dentro de ese romboide. Y eso es lo que yo calculo como el área. Todo lo que está dentro de esa figurita, yo es lo que voy a calcular como el área. Y para hacer eso, puedo utilizar una fórmula. Ya es una fórmula, una operación matemática. Pero ¿por qué yo utilizo esa fórmula? Es lo que vamos a aprender hoy. ¿Te fijas? Vuelvo a repetir, esto es como si yo tomara un rectángulo y a mí se me ocurriera ladearlo. Es como cuando uno ladea una torta, ¿ya? Puede pasar. A cualquiera. Ya. Este, ¿cierto? Romboide, que ya no, que está ladeado, ¿cierto? Yo quiero saber cuánto, ¿cierto? Vale todo esto de ahí dentro. Si tú te fijas aquí en los recuadros, yo puedo decir que tiene 1, 2, 3, 4 cuadros, ¿cierto? Completos. ¿Los ven ahí ustedes? ¿No alcanzan a ver? Sí. Tengo 4 cuadros, ¿cierto? Que están completos. Voy a agrandar un poco la pantalla para que se vea mejor. Ahí está. 1, 2, 3, 4 cuadros. Pero ¿qué pasa con los otros? ¿Se fijan que están partidos por la mitad? Sí, tía. ¿Qué podría hacer en este caso para saber cuánto equivale S, S, S y S? ¿Qué podría hacer yo? Por ejemplo, terminarlo. Juntar el otro Terminarlo, muy al bien. otro. Esto, ¿cierto? Lo voy a terminar. ¿Está correcto eso? Sí, porque es lo mismo que el otro lado. Simplemente Ya, muy bien. Fíjense lo que dijo la Arlet. Es lo mismo que el otro lado. Este pedacito que está aquí, ¿cierto? Este de aquí, yo lo único que hice fue trasladarlo. ¿Para qué? Para que eso, ¿cierto?, se transformara en un rectángulo, ¿ya? Y ahora, sabiendo que este es un rectángulo, ¿cierto?, que este romboide se convirtió en un rectángulo, ¿puedo saber cuántos cuadraditos compone esta figura? Sí, ahora sí, ¿cierto? Puedo contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, ¿cuál es el área de este romboide que yo tenía en un principio? 6. 6, podemos decir metros cuadrados, ¿cierto? Porque no sabemos, no nos han dicho cuánto es la medida, pero podemos decir que son metros cuadrados. Recuerden, cada vez que nosotros calculamos área, tiene que terminar en metros cuadrados, kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados.
Es decir, que el 2, ese 2 pequeño que yo coloqué arriba, ese que significa cuadrado, es fundamental. Yo no puedo borrarlo. Tiene que estar siempre ahí, ¿ya? En el resultado. Ya, muy bien. Ahí nosotros teníamos como el ejemplo. Pero ahora nosotros esto lo podemos transformar en una operación matemática, ¿ya? Lo que hicimos arriba es lo mismo que decir que el área de este romboide, ¿cierto? O este paralelogramo es el resultado de multiplicar la medida de la base por la altura, ¿ya? Es lo mismo que estamos haciendo aquí arriba. ¿Por qué? Porque aquí, si yo multiplico la base por la altura, ¿cierto? 3 por 2 me va a dar 6, que es el mismo resultado que yo había calculado anteriormente contando. Por lo tanto, la fórmula para calcular, ¿cierto?, el área de cualquier paralelogramo cuadrado, rectángulo, rombo, ¿cierto?, romboide, es utilizando la fórmula de multiplicar la base por la altura, ¿ya? Que no se les olvide eso. Multiplicar base por altura. Sabiendo eso, nosotros podemos calcular el área de estos 4 ejercicios, A, B, C o D. En este caso del ejercicio, ¿cierto?, A, nosotros tenemos un romboide de 12 metros, ¿cierto? O sea, 12 metros de largo, 8 metros y 7. ¿Qué puedo hacer para yo saber el área de ese romboide? Multiplicar 7 por 8, porque el 12 es el total. Muy bien. Si yo multiplico 12, ¿cierto?, por 7, va a estar malo. ¿Por qué? Porque el 12 es la distancia total, ¿cierto?, que hay desde el inicio hasta que termina la puntita de arriba, ¿ya? No es la medida de la base. La medida de la base sería 8. ¿Se entiende eso? Sí, tío. ¿Hay alguna duda? Ya. No, ¿Y tía. cuál era la fórmula para calcular el área? Área es igual a base por altura. El área va a ser igual a la base por la altura. Muy bien. Siguiendo esa fórmula, ¿cuánto mide la base? 8. 8. ¿Y cuánto mide la altura? 7. 7. ¿Y cuánto es 7 por 8? 56. Es igual a 56. Por lo tanto, ¿cuánto es el área del ejercicio A? 56 56 metros cuadrados. metros cuadrados. Muy bien. Siempre hay que acordarse, ¿cierto?, del apellido. No puede ir solita esa respuesta. Vamos con la letra B. ¿Qué tengo que multiplicar para calcular el área? 5 Base por altura. ¿Y cuál es la base aquí? 5 centímetros. 5 centímetros. ¿Y la altura? 3 centímetros. 3 centímetros. ¿Y 5 por 3? 15. 15. Por lo tanto, el área del ejercicio B es 15 centímetros cuadrados. No lo olvidemos. Vamos con la letra C. Fíjense lo que tenemos aquí. Un romboide. Sí, tenemos un romboide. ¿Qué tengo que multiplicar en este caso? El área va a ser igual a la base por la altura. Brian, ¿qué tengo que multiplicar para calcular el área en este caso? De la letra C. ¿Cuánto vale la base? 13. ¿Seguro? 6. 6. Porque si se fijan, lo que yo estoy viendo como base es eso, ¿cierto? Y ahora, ¿cuánto es la altura, Brian? Los 13. 13, muy bien, Brian. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar 6 por 13.
Ya lo vamos a hacer aquí en chiquitito. O 13 por 6. Es exactamente el mismo ejercicio. 3 por 6 o 6 18. por 3, 18. Muy bien. 6 por 1 6, más 1, 7. 7. Por lo tanto, ¿cuánto era el área de la letra C? 78 centímetros al cuadrado. Ay, sí, 78. 78 centímetros cuadrados. Muy bien. Y vamos con la última, la letra D. El área va a ser igual a la base por la altura. ¿Cuál es la base aquí, Gabriel? ¿Cuánto es la base aquí, Gabriel? 24. ¿Seguro? Piénsalo bien. ¿Esa será la base? Recuerda que nosotros estamos pensando solamente en la base de la figura. Eh, 24. ¿Seguro? Sí. Fíjate, 24 mide desde el inicio de la figura hasta que termina, pero yo solamente Ah, te estoy indicando qué es eso. ¿Cuál será eh, entonces? 18. 18, muy bien. Por lo tanto, ¿cierto? La base son 18. Y quieren, ¿cuánto es la altura de este paralelogramo? 10. 10, muy bien. Por lo tanto, tenemos que multiplicar 18 por 10. Y si yo multiplico eso, me va a dar 180, ¿qué? Metros cuadrados. Metros cuadrados. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? No, tía. Excelente. Por lo tanto, podemos pasar esto y seguir, ¿cierto? Con... Tía, ¿Sí? le quería decir que cuando se forma el ángulo recto, ahí es donde va la altura. Eso. Sí, generalmente es donde se forma el ángulo recto. Miren, fíjense que aquí se forma un ángulo recto, por lo tanto esa es la altura. Lo mismo pasa aquí, mira, hay un ángulo recto, ¿cierto? Y ahí está la altura. Aquí lo mismo y aquí lo mismo, ¿cierto? Bien, bien, Arlet. Ya. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy, porque lo anterior era un repaso solamente, porque eso ya lo habían visto con el tío Hugo, va a ser el área de triángulos. Nosotros ya vemos, ¿cierto?, el área de los paralelogramos. Ahora vamos a ver el área de los triángulos. El área de los triángulos se ve, o sea, se realiza distinto a lo que vimos anteriormente, ¿ya? Ya, dice. Bueno, aquí arriba, ¿cierto? Nos está explicando una estrategia, que en realidad lo que nosotros estamos calculando es el área de un paralelogramo, como el que estábamos viendo arriba, y que se parte por la mitad. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un paralelogramo, este es un rectángulo, ¿cierto? Y yo ese paralelogramo lo divido en dos. ¿Qué pasa cuando se divide en dos? ¿Qué se forman? 2 triángulos. Dos triángulos. Entonces, ¿cómo será la fórmula para calcular el área de un triángulo si yo sé que se divide en dos? Que un rectángulo se divide en dos. ¿La ¿Qué misma? podría hacer? ¿Ah? ¿No será la misma? Se hace lo mismo, bien, Arlet. Voy a multiplicar la base, que en este caso es 12, por la altura, que en este caso es 5, y eso, ¿qué voy a hacer con ese resultado? Lo voy a dividir en 2. lo voy a dividir en dos, porque yo sé, ¿cierto?, que este rectángulo está partido por la mitad.
Por eso aquí, ¿cierto? Me están dando el ejemplo también de aquí tengo un paralelogramo, ¿cierto? Y que está dividido en dos. Aquí lo mismo, y en este no se cumple lo que yo estaba diciendo, porque no son, ¿cierto? Paralelogramos regulares. Ya. Entonces, por lo tanto, según lo que vimos, dice, si la medida de la base multiplicada por la altura es igual al área de un paralelogramo de igual base y altura, la mitad de la base multiplicada por altura será igual al área del triángulo. Si yo lo leo parece que estoy leyendo en chino, no se entiende, ¿cierto? Bueno, yo te voy a explicar que cuando yo quiero calcular el área de este triángulo, es lo mismo que lo anterior, es decir, solamente tengo que multiplicar la base de mi triángulo por la altura. ¿Se fijan que es lo mismo de lo anterior? Base por altura, pero esta vez ese resultado que me dé, yo lo voy a dividir en 2. Simplemente es lo mismo que vimos anteriormente, pero ahora este resultado que yo voy a obtener lo divido en 2. Hagamos unos ejercicios para que lo entiendan mejor. Dice, calcula el área de los triángulos aplicando la estrategia que prefieras. A, B, C, D. Vamos a hacer el A. ¿Qué les dije yo? Que el área, ¿cierto? Para calcular el área de un triángulo, tengo que multiplicar ¿qué cosa? Base por altura. Base por altura. ¿Y eso? ¿Qué voy a hacer con eso? Lo voy a dividir en 2. 2. Muy bien. Por lo tanto, resolvámoslo. Estoy escribiendo muy lejos. Entonces, el área va a ser igual. ¿Cuánto vale la base en el ángulo A? O sea, en el triángulo A. 8 metros. 8 metros. Esa es la medida de la base. 8 metros. Por. ¿Cuánto es la altura en este caso? 3 metros. 3 metros. Muy bien. Y eso después yo lo voy a dividir por 2. Por lo tanto, resuelvo. ¿Cuánto es 8 por 3 o 3 por 8? 24. 24. Y esos 24 yo los tengo que dividir en 2. Por lo tanto, ¿cuánto es 24 dividido 2? 12. 12. ¿Cuánto es el área de este triángulo entonces? 12. 12 Metros metros cuadrados. Recuerden que cuando estamos calculando área, tenemos que recordar de ponerle el apellido al resultado. Si ustedes no le colocan el apellido al resultado, eso significa que va a estar malo, ¿ok? Que no se les olvide. Yo supongo que ustedes van escribiendo en su libro, ¿cierto? Bueno, aquí la compañera no lo tiene, pero no importa. Supongo que van haciendo el ejercicio junto conmigo, ¿sí o no? Porque después va a llegar el momento de preguntarle y a varios se les va a olvidar qué es lo que hicimos. Ya, yo voy a borrar entonces esto de aquí para poder seguir escribiendo encima. Ya, vamos a resolver el ejercicio entonces B. El área de un triángulo va a ser igual a la base por la altura, ¿cierto? Dividido por 2. Voy a preguntar ahora, para que la Arlet no responda todo el rato, porque todo el rato me responde la Arlet nomás. Catalina, Sangüesa, mi amor, ¿cuánto es la base en este caso? En el caso del B. ¿Cuánto vale la base? 3 centímetros. 3 centímetros, muy bien. ¿Y cuánto vale la altura? 4 centímetros. 4 centímetros, muy bien. Y eso lo voy a dividir por 2. Resuelvo 3 por 4. O 4 por 3. ¿Cómo no van a saber la tabla del 3 y la tabla del 4?
12 días. Ya, muy bien, 12. Y eso yo lo voy a dividir por 2. Y 12 dividido 2, ¿cuánto es? 6 6. Por lo tanto, el ejercicio B, el área, ¿cuánto es? 6 centímetros cuadrados. centímetros cuadrados. Muy bien. Vamos con la letra C. Esa la van a hacer solitos. Les voy a preguntar el resultado. Rapidito. Letra C y D me la van a hacer solitos. 2 minutos. ¿En el cuaderno la puedes hacer? Ajá, y echa la mental. Ya, rapidito, rapidito. 2 minutos. 1 minuto por ejercicio. Yo no me demoro ni 1 minuto en resolver. Vamos, vamos, vamos. ¿Lo resolvieron? Yo resolví la sella, tía. Ya, falta la D. Apúrense, rapidito, rapidito. Y me van a escribir las respuestas en el chat por privado. Me van a mandar un mensaje privado y me van a poner C, el resultado, y D, el resultado. Estoy esperando. Ya la Arlet ya me contestó. Una. Vamos con la otra. Piénsenlo, piénsenlo. ¿Cuánto te dio en la primera? ¿Ah? Ya, la 1 te dio, la C te dio 2. ¿Y los demás qué pasa? Solamente veo la respuesta de la Arlet. Once y 15. Ah, no sé. Tío, Ah, había que sacar el área. el área de los dos triángulos. Ahí, que me perdí un poco. Rapidito, estoy esperando. Ya pasaron los 2 minutos, parece. 9 y 82,5. Ya. Parece que vamos bien encaminados, ¿ah?
Ya, no puedo esperar tanto. Vamos a continuar entonces. Dice así, letra C, ¿cierto? Tengo un triángulo. Recuerden que el área de un triángulo es la multiplicación de la base por la altura y eso yo lo divido por 2. Pregunto entonces. Voy a ir preguntando. Antonella Cárcamo, ¿sí? Según yo, no sé si estaré en lo correcto, sería 12. 12. A ver, ¿quién dice otro monto, Que- dijo? Sería 9 más 2 serían 12. Ah, 12, a ver, ¿seguro? ¿Alguien le dio otro resultado? O sea, Tía, a mí me dio 9. 9. Vamos a viendo. ¿Cuál de los dos era? Ya. La base. ¿Cuál es la base? Antonella Cárcamo. No, no está la Antonella Cárcamo. Parece que es un fantasma. ¿Alguien que sepa cuál es la base aquí en este caso? Gabriel. 9. la Ya, base sería la base sería 9, ¿ya? ¿Y la altura? 2 metros. 2 metros. Y eso yo lo tengo que dividir por 2. 9 por 2 o 2 por 9, ¿cuánto es? 18. 18. Y eso yo tengo que dividirlo por 2. ¿Cuánto es? 18 dividido 2. 9. 2 por 9, 18. Muy bien. 9 metros cuadrados. Excelente. Ahí, Seba, parece que vamos a tener que arreglar eso ahí ya. No era 12. Ya. Y finalmente, vamos a hacer la letra D, que tengo, ¿cierto? La base. ¿Cuál es la base en este caso? 11. 11. Y la altura, 15. 15. Y eso lo tengo que dividir por 2. 11 por 15. ¿Cuánto será 11 por 15? 11 por 15 es 165 y dividido 2 son 82,5. 165 y eso tengo que dividirlo por 2. ¿Y me da cuánto? 82,5. 82,5 decámetros cuadrados. Muy bien. Excelente. Veo aquí que las personas que estuvieron, ¿cierto? Estuvieron atentas a lo que yo estaba explicando. Muy bien. Aquí la Arlet y la Keren me habían enviado sus respuestas muy bien, chiquillas. Todas las tenían correctas, ¿ya? Ya. Hasta ahí lo vamos a dejar hoy, porque si ya se va a cumplir la hora, de hecho ya nos pasamos. ¿Ya? Y nos vamos a quedar aquí por el momento. Y voy a dar de tarea, esta es la página 126. Va a quedar de tarea realizar el área de la A, B y C, ¿ya? No se fijen aquí en el enunciado, yo quiero que solamente me calculen el área de la A, B y C. ¿Les parece? Sí, tía. Facilita, solamente eso. A, B y C. No se fijen en eso, solamente calcular el área de estos 3 ejercicios para la próxima clase. ¿Ya? Ya, tía. Con eso nos vamos a quedar. Besitos para todos, que tengan una excelente tarde. Disfruten. Uy, ya no queda nadie conectado ya. Ya, nos vemos chicos, cuídense. Chao, chao. Chao, tía, cuídese. Chao, tía. Chao.